A mí no me llegan misterios como en las películas. Me llegan cajas con polvo. Soy Inés Cabrera, fotógrafa y técnica de archivo en el programa de Memoria de Barrio del Faro de Coyoacán. Cada semana, vecinos traen retratos que duermen desde hace décadas en cajones. Yo los limpio, los escaneo, los describo y se los devuelvo con una copia digital que no les quite el temblor de papel, pero que al menos los salve de otra humedad. En mayo de 2023 vino doña Ofelia con un sobre de Manila atado con mecate, olor a clavo de olor, a madera vieja y a ropa de guardar. Lo puso sobre mi mesa como quien deja un pan recién hecho. «Es la sala de mi abuela, en La Guerrero», dijo orgullosa. Año de 1935, si no me equivoco. Foto América. Así se llamaba el estudio que iba a domicilio. Mire el marco, mire el espejo. En la casa de mi abuela había un espejo grande. Decían que daba buena suerte para ensanchar la luz. Dejé que hablara. La gente necesita contar antes de que uno mire. Abrí el sobre. Era un positivo en gelatina de plata, 18 por 24 centímetros, virado cálido por el tiempo y quizá por un baño de sulfuro. El margen llevaba sello en seco, Foto América, retratos a domicilio, Puente de Alvarado. En la escena, una familia en la sala. Sillón de terciopelo con orejas, cortinas de hilo, una mesa con tapete de encaje, un florero con azucenas y al fondo, ocupando casi toda la pared, un espejo biselado de esos con azogue de mercurio que las abuelas pulían con papel periódico. Sentados, el patriarca, don Hilario, supe después, con el bigote como cepillo y un reloj de cadena. A su lado, doña Leonor, con un vestido claro, los hombros cubiertos por un chal. Detrás, dos hijos varones, rígidos pero orgullosos. A la derecha, una niña con moño y una muñeca de porcelana en el regazo. Ellos son mi bisabuelo Hilario, mi bisabuela Leonor, mi tío abuelo Ernesto, mi abuelo Manuel y mi tía Chabela. Enumeró doña Ofelia. Mi mamá todavía no nacía. Ese espejo lo heredó mi tía abuela y luego se rompió en el temblor del 85. Yo siempre digo que por eso nos alcanzó la mala racha. Asentí, anotando en la ficha los nombres con letra recta. Hice una foto con mi celular para registro rápido y me fui al escáner plano. Trabajo a 2400 dpi cuando sospecho que un papel tiene más de lo que declara. Acomodé el positivo sobre el cristal, cubrí con la hoja negra para que no hubiera filtraciones, cerré. La máquina, al arrancar, emitió ese zumbido confiable que en mi cabeza ya es música. En la computadora, abrí la imagen y antes de cualquier corrección, hice lo que siempre hago. Miré sin tocar. Ningún misterio aún. El grano estaba bien. El contraste algo bajo, señal de que el papel había perdido plata en las altas luces. Abrí curvas, levanté apenas sombras y le di un punto de claridad local en la zona del espejo. Entonces lo vi. En el reflejo que devolvía el cuarto desde el otro lado, con el marco como boca de túnel, se veía lo lógico. El respaldo del sillón, la cortina, una parte de la puerta y al centro la silueta oscura de quien tomaba la foto. El fotógrafo de Foto América estaba en el lugar donde debía estar, tras el trípode de su cámara de fuelle. Pero a su izquierda, pegado al quicio de la puerta, había un niño de unos 6 o 7 años, con el cabello lacio pegado a la frente, ropa sencilla, un trompo en la mano. Miraba directo al espejo, o sea, a nosotros, con una mezcla rara de travesura y cuidado. En el encuadre principal, el niño no estaba junto a la familia, no estaba asomando detrás del sillón, solo existía en el reflejo, como un paréntesis que alguien olvidó cerrar. Eso, en sentido estricto, no es imposible. Los espejos devuelven lo que la cámara no ve siempre que el ángulo lo permita. Lo que parecía imposible era lo otro. Cuando le hice zoom a la mano del patriarca, a su cadena, al broche del chal de doña Leonor,
Al borde de la muñeca de porcelana, noté dos puntitos negros en el corpiño de la niña Chabela, a la altura de la clavícula. Dos tinimarcas, equidistantes, que a simple vista se perdían, pero a 2400 dpi eran agujeros de alfiler. Sobre ellos, un retocado muy fino a lápiz de grafito, de esos con los que los estudios antiguos suavizaban brillos o granitos. Alguien había oscurecido ahí para disimular los hoyitos. Supe, por instinto y oficio, que ahí había estado una etiqueta de tela, un número. En otras fotos de haciendas y talleres que hemos rescatado, he visto niños con números prendidos en la ropa durante ceremonias o inventarios, feria escolar, identificación de coro, esos usos. Pero no en una sala doméstica, no en un retrato de la familia decente. Doña Ofelia, llamé. ¿Quién sería este niño? Señalé el reflejo en la pantalla. No está en el cuadro, pero el espejo lo trae. Ella se acercó, inclinando la cabeza como si los años se contaran en grados. «Ah, chispas», soltó medio riendo, medio inquieta. «En mi casa jamás hablaron de ese chamaco. Mire, yo conozco a todos. A ver, el fotógrafo ahí, claro. Pero ese no es mi abuelo de chico, porque mi abuelo está allá, mire, con mi bisabuelo. Y esos puntitos, ¿qué es eso de los hoyitos?» Le expliqué lo del lápiz, lo del retocado, el azogue del espejo, mezcla de estaño con mercurio que hace que la plata sea lámina y no polvo. A veces devuelve más de lo que uno quiere. El fotógrafo, sin darse cuenta, había registrado al niño y después alguien con un estilete de grafito suave corrigió lo que no debía verse, los agujeros de una etiqueta que delataría algo fuera de lugar. El imposible no era que el espejo mostrara lo que la escena no, era que en una familia que se sabía hacia adentro y hacia afuera, había un niño censurado y dos agujeros que apuntaban a un sistema, identificación. «¿Puedo llevarme una copia para mostrársela a mi mamá?», pidió Ofelia, con la voz más bajita. «Ella, si quiere, cuenta, si no, me manda por las tortillas». Esa misma tarde volvió con su madre, doña Leonor, la nieta, no la abuela, 78 años, rebozo ligero sobre los hombros y esa mirada de quien aprendió a contestar con ahorro. Se sentó frente a la pantalla. Yo le di mi silla. «Diga, joven», empezó con torpeza, gentil. «¿Qué quiere saber? A veces la pregunta es un puente, otras una cuerda floja. Opté por lo primero. ¿Quién es el niño del reflejo? ¿Y por qué hay dos hoyitos en el vestido de su tía Chabela?». Expliqué lo técnico sin inflar. Doña Leonor tardó en hablar, no por indecisión, sino como quien se busca el tono con el que debe contarse algo que no es secreto ni costumbre. Tomó aire. Vi sus manos, venosas pero firmes, agarrar el borde de la mesa como quicio de puerta. «Es José», dijo por fin, «hijo de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era, ya sabe, de los de hago lo que quiero. Tenía otra mujer en Peralvillo. José nació de esa mujer. Lo trajeron a la casa temporadas, para que se acostumbrara a la gente. Mi bisabuela lo ponía lejos cuando venía el cura o las visitas, para que no hubiera lío. Ese día de la foto vino con una señora que siempre lo acompañaba. Decían que era la tía, pero era su mamá. «Que no salga», ordenó mi bisabuelo. «Que no salga», repitió, y la voz de doña Leonor se le quebró apenas en el borde. «¿Y los hoyitos?», pregunté suave. La señora buscó el nombre en algún cajón de memoria. Se llamaba Emilia. Le prendía al niño una etiqueta con un número cuando lo llevaba a trabajar a la fábrica de botones de Santa María la Ribera. Los niños eran aprendices, pronunció la palabra con rabia vieja. Les daban una ficha, un número, y si se perdía el niño, pues se perdía. Ese día a mi tía Chabela le pusieron también una etiqueta porque iba a concurso de declamación. El fotógrafo no debía registrar números en un retrato decente. El estudio, cuando trajo la copia, ya venía con los hoyitos tapados.
En la casa, el sobre quedó atrás del cuadro con la etiqueta doblada. Cuando se casó mi mamá, bajaron el cuadro y se quedó con la frase colgando, como alambre. Doña Ofelia apretó el rebozo de su madre, más gesto que abrigo. Era demasiado concreto. No había aparición, no había fantasma. Había una mujer que no podía nombrarse en la sala, un niño al borde del marco que existía solo en un reflejo, una etiqueta con número, un lápiz que borra. ¿Y a José? Aventuré. ¿Qué fue de él? Doña Leonor bajó la vista al teclado, como si ahí estuviera una calle. La respuesta que vino no fue de rumor. Un día no lo trajeron, dijo. Emilia dejó de venir. Mi bisabuelo, cuando le preguntaron, dijo, se fue con su gente. En mi casa se dejó de pronunciar su nombre. Mi abuela, de noche, rezaba por los que no están. Yo crecí con esa frase. Mi papá, borracho, decía que el niño había salido igualito y se callaba. La tía Chabela, cuando tenía un rato de humor, decía, yo tenía 2 hoyitos aquí que el fotógrafo me borró, pero ni así se borró la vergüenza. Se tocó la clavícula, exacto donde los puntitos aparecían en el escaneo. Yo nunca le pregunté más. No se pregunta lo que una no va a poder cambiar, decía mi abuela, pero ahora usted me trae su carita, ahí, en el espejo, con el trompo. Mire, y alzó el mentón, como quien decide algo. Si topamos con él o con alguien que sea de su sangre, lo sentamos en esta misma mesa. Que nos vea, que vea el espejo, que nos diga si quiere que le hablemos de Señor o de José. Ya me cansé de los bordes tapados con lápiz. Me sentí de pronto menos archivista y más puente. No prometí hallazgos que no supiera si eran posibles. Prometí oficio, buscar sin convertir a nadie en espectáculo. Lo primero fue mirar la foto como quien recorre un cuarto con una lámpara pequeña. Abrí la herramienta de Dehaes para limpiar el igualado de contraste en la zona del espejo. Se reveló el contorno de la puerta con más nitidez y, en un rincón de la hoja de una puerta emparejada, apareció un círculo apenas legible, el emblema de la fábrica de botones, la estrella, Santa María la Ribera. En mi cabeza, el mapa, la casa en La Guerrero, la fábrica a 2 tranvías de distancia, el Peralvillo cruzado por vías y talleres. La maldita costumbre mexicana de que la miseria y la decencia conviven en la misma cuadra desde hace siglos. Hice lo siguiente que sé hacer. Escribí al Archivo Histórico de la Ciudad de México para pedir referencias de La Estrella. Llamé a una amiga que trabaja en el Museo de la Industria de Santa María la Ribera. Fui al registro civil a buscar partidas donde José pudiera figurar como hijo natural de Hilario, o, más probable, como nadie de nadie. Y por intuición terca me paré en la calle de la Casa de la Foto, Puente de Alvarado hacia adentro, y golpeé la puerta de una vecindad donde aún quedan buzones de lata y macetas con malbón. Pregunté por señora Chacha, porque en todos los barrios hay una chacha que sabe de todos. La encontré, 80 y muchos, bata de flores, chancletas, una memoria afilada. ¿Usted es de los Salazar?, preguntó sin juicio solo por ubicar. A ese señor Hilario yo lo vi pasar en coche de mula, y a la señora de Peralvillo, con un chamaquito de ojitos negros, lo vi jugar trompo en la banqueta. «Métete, José», le gritaban. «Ahorita», decía. Nunca entró. Volví con doña Leonor y doña Ofelia con esos 3 hilos, un emblema de fábrica en el espejo, el recuerdo de una vecina y un registro en el archivo que decía «Fábrica de botones La Estrella, accidentes y quejas, 1934-1938». En una hoja mal cortada a máquina, se recibe queja de la señora Emilia Vázquez por desaparición de su hijo, José, aprendiz, 7 años, después de salida de turno. Se dice que fue visto por última vez en Puente de Alvarado, frente a casa de familia Salazar. Abajo, una anotación con lápiz: «Se manda callar, que no hay escándalo». Mi estómago fue una mano cerrada.
No investigo crímenes, rescato fotos. Pero ya tenía en la mesa el primer indicio de lo que hubo. No un fantasma, sino un niño borrado por decreto doméstico y un papel olvidado que nos devolvía la dirección de su último ahorita. Yo no quiero juicio, dijo doña Leonor cuando se lo leí. Quiero nombre. Si está vivo, que nos diga cómo le gusta que le digan. Si está muerto, que en el panteón haya una veladora con su nombre. Que mi abuela descanse, al menos ahora sí, rezándole a alguien. Copié la foto en 2 USB. Imprimí una versión con el contraste justo para que el trompo se leyera sin que el niño pareciera fantasma. Y abrí otro archivo, el que da sustento. Un Excel con columnas. Nombre probable, edad, lugar, documento, contacto. El diseño de una búsqueda no es romántico, es indecente en lo práctico. Guardé el archivo, apagué la luz del laboratorio, crucé el patio del faro, donde unos chavos ensayaban breakdance. El sol de las 6 se reflejaba en los vidrios de los salones. Pensé en el espejo de la sala, con su azogue viejo, devolviendo al mundo a un niño que durante décadas solo existió en los bordes. Pensé en el trompo en su mano, y me vi, de pronto, lanzándolo con fuerza suficiente para que regrese a mí por inercia. Que vuelva, me escuché decir, bajito, no como quien ordena, sino como quien ruega. A las imágenes a veces hay que pedirles perdón por lo que les exigimos. Esa noche dormí con la certeza no de haber encontrado, sino de haber empezado a ver. El imposible era otra cosa. Reconocer que la verdad, con nombres, con fichas, con hoyitos, estuvo todo el tiempo delante de nosotros, en un espejo al fondo de la sala, y nadie se había querido asomar. Mis búsquedas raras empiezan en un archivo y terminan en una mesa con café. Entre medio hay pasillos, oficinistas amables y desconfiados, fotocopiadoras que se atoran y nombres anotados en papeles donde antes nunca estuvieron. La semana siguiente a ver el reflejo, acompañé a doña Leonor y a doña Ofelia al archivo histórico de la ciudad. Pedimos la caja de La Estrella. La archivista, una mujer con suéter mostaza que parecía estar siempre a 2 pasos de una buena noticia, nos dio guantes y nos dejó solas. El expediente de quejas estaba organizado por año. 1935 traía hojas sueltas. La nota de "se manda callar" estaba ahí, sí, pero un folder después apareció lo que no esperaba. Una lista de aprendices colocados en casas de confianza para tareas domésticas vespertinas a cambio de comida. A la mitad, José Vázquez, 7 años, domicilio de contacto. Emilia Vázquez, calle de Peralvillo, domicilio de colocación vespertina, Puente de Alvarado, 48, familia Salazar. Observación, vuelve a casa 20:08. Esa observación era un pésimo chiste si uno ya había leído desaparición después de salida de turno. En la parte de abajo, con tinta azul, otra mano, otro día, una dirección tachada y 2 letras que me quemaron. DF. La archivista explicó. Cuando se llevaban casos al Distrito Federal porque había denuncia en juzgado, tachaban y ponían DF, pero luego los expedientes se perdían en el laberinto. La burocracia mexicana como piñata rota. Sabes que había dulces. Nadie sabe dónde cayeron. Salimos a Puente de Alvarado con el sol golpeando. La casa de la foto ahora es un estacionamiento con caseta. La memoria de doña Chacha nos había dado el contorno, los papeles, la confirmación. No resistí. Me acerqué a la caseta y pregunté si el dueño tenía documentos históricos de la finca. Me miraron como si les hubiese pedido la luna. Alcancé a ver, en la pared, un calendario con santos y debajo, pegada con masking, una foto vieja en blanco y negro del mismo frente de la casa, con balcones y reja. Año 1950. El empleado, joven, audífono en una oreja, me dejó tomar una foto. No era el retrato, pero era la fachada. Fui a ver a doña Chacha con esa impresión en papel barato. Sonrió como si la casa le hubiese susurrado al oído. Ahí jugaba el chamaco del trompo, dijo.
El rompecabezas necesitaba otra pieza que no dependiera del DF, la madre. Fui con Ofelia a Peralvillo, a la dirección de contacto de Emilia Vázquez. Vecindad de pasillo largo, canceles con candados, ropa colgando como banderas pequeñas. Tocamos en 2 puertas. En la tercera, una anciana con ojos vivos y manos de panadera nos escuchó y nos cortó con una frase certera. Yo soy nieta de Emilia. Silencio de 3 segundos. Yo no respiré. Mi abuela decía mi José, como quien mete la mano al comal. Mi José, y ya. Murió sin verlo. Mi mamá dice, tu tío, y no se atreve a más. Pasen, pero no me hagan llorar mucho, que me deshidrato. Se llamaba Lilia. En la mesa de plástico puso pan dulce y un jarro de barro con café. La historia no era melodrama, pero dolía. A José lo llevaba Emilia a la fábrica porque no tenía con quién dejarlo. Al salir, lo acompañaba a casa de los Salazar para recoger botellas y barrer, 15 centavos y pan. Un día, Emilia llegó a la puerta a las 8 y no estaba. Esperó hasta las 10. Tocó. Nadie abrió. Por la mañana siguiente, el caporal de la fábrica hizo comentario. El administrador de la casa dijo, aquí no entró. El vecino no vio. Emilia denunció. Le dijeron, usted no trae libreta de matrimonio, señora. Y ahora sí lloramos, porque en México la ley a veces parece que solo funciona cuando tiene un apellido que la empuje. Lilia nos mostró una caja de puros con papeles, una estampita vieja de San Judas con la leyenda «Consuélame San Juditas porque a mi niño no lo hallo», un recibo de la tienda La Unión por una medalla de San Benito, una hoja suelta con letra temblorosa donde Emilia escribió «José Vázquez, 7, trompo, ojos negros, cicatriz chiquita en ceja izquierda», para describirlo a los policías. «Mi mamá se llama también Emilia», dijo Lilia. «No puede caminar mucho. Si quieren, la traigo. No le hablen muy recio, y si le enseñan la foto, háganlo con cuidado, que su corazón se aprieta rápido». La trajeron. Era una mujer como de papel de China, frágil, pero no rota. En sus manos, los dedos aún tenían fuerza. Le conté, con la voz lo más llana posible, lo que habíamos encontrado. La foto, el espejo, el trompo, la etiqueta, el expediente de queja. Saqué la impresión y la puse sobre la mesa, con un vaso como pisapapeles para que no se fuera con un golpe de aire. Doña Emilia, la hija, no la tomó. Se acercó a centímetros, cerró un ojo, y su otro ojo se humedeció sin ruido. «Mi hermano», dijo. «No mi tío, no José ese, no, mi hermano». Luego se quedó callada largo rato. Nadie rellenó. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una dulzura que me hizo sentir intrusa y bienvenida. Mi hermano sacaba el trompo y hacía el dormilón en la banqueta. Yo quería agarrarlo y él me decía, «Te quema». Mi mamá me jalaba. «No te acerques, te lo van a quitar a ti también», decía. Nos miró. «Si ustedes encuentran hueso, nombre, acta, foto, lo que sea, nos avisan. No quiero pleito, ya no tengo energía. Quiero rezar con nombre, y si está vivo y me entiende, le digo, perdóname que no te grité más fuerte aquel día». Las búsquedas, cuando por fin tienen cara, se vuelven urgencias. Llamé a un periodista amigo que ha cubierto fosas y archivos de desaparecidos. Me dijo algo que yo sabía, pero necesitaba oír. Lo de 1935 no lo vas a resolver en juzgado. Haz lo que sabes, ata cabos con papeles, ofrece sillas y café, y no prometas milagros. Si hay un acta de defunción, la hallarás en el registro civil. Si no, no. Pero los nombres van a quedar pegados a la mesa. Y eso, en sí, ya es un acto. Volví al registro civil con doña Ofelia. Buscamos actas de defunción de José Vázquez entre 1935 y 1945 en cuartillas amarillas de letras que se vuelven hormigas. Salieron decenas de José Vázquez. Uno, de 8 años, murió por fiebre tifoidea en el Hospital Juárez. Otro, de 6, en un accidente de tranvía en Buenavista. Ninguno tenía madre Emilia.
La funcionaria, que al principio nos veía como las de la historia, empezó a involucrarse. ¿Y si migró con otro nombre? ¿Y si lo registraron como NN? Al tercer día nos dijo, tienen que ver libros de expósitos de la casa cuna. Fui, pedí el año. En 1936, una nota sin apellido. Masculino, 8 años, cicatriz en ceja izquierda, encontrado por policía de ronda en la Alameda a las 20:15 con trompo en mano. Responde al nombre de José, entregado a institución. No decía cuál. La trabajadora social de hoy, otra mujer con ojos inteligentes y cansados, nos explicó que muchos niños eran redirigidos a hospicios de órdenes religiosas, y si no aparecía familia con papeles válidos, eran entregados en depósito a familias bien reputadas del interior. Desaparecidos legales, agregó sin morbo. El hilo que surgió fue Tampico. En otra hoja, una lista de depósitos hacia 1937 a familias de empleados petroleros. Niño, 9 años, José, depositado en familia Hernández, Colonia Águila, Tampico, oficio del padre, mecánico. Pedí auxilio a una colega del archivo de Tamaulipas. Nos respondió con eficacia de quien sabe el valor del tiempo ajeno. Encontré un acta de matrimonio de 1955. José Hernández Vázquez, 27 años, lugar de nacimiento, DF, sin mayor dato, padre adoptivo, Miguel Hernández, madre adoptiva, Sara Robles. Lo sentí. No era prueba de ADN, era más que un rumor. El trompo en la mano se convirtió en hombre. Seguimos. Acta de defunción, 1999, Tampico. José Hernández Vázquez, 71 años, oficio, luthier. Eso nos desconcertó y nos consoló a la vez. Luthier, el niño del trompo que aprendió a hacer dormir madera, se volvió hombre que hace vibrar madera para vivir. El mundo tiene a veces ironías buenas. Con esos papeles, copias certificadas, sellos, nombres completos, volvimos a Peralvillo. Doña Emilia, la hija, escuchó la palabra luthier, como si le cantaran. Lilia, la nieta, nos apretó la mano. ¿Y su familia?, preguntó. Ahí la vida siguió. Acta de matrimonio. 2 hijos. Una hija viva en Ciudad Madero. Nombre, Teresa Hernández. Conseguimos un teléfono. Llamé. Me presenté con la mesura necesaria para no convertir a nadie en personaje de nadie. Teresa dudó 2 segundos. Luego dijo, mi papá siempre supo que no era de sangre de mis abuelos. Decía, soy de una señora que me ama desde lejos. Tocaba el violín y cuando yo era niña, una vez me llevó al DF, a la Alameda. Se sentó conmigo en una banca y me dijo, aquí me encontraron con un trompo. No me dijo más. Se rió con tristeza. ¿Usted me está diciendo que existen sus papeles de niño? Le conté lo que existía. Me pidió algo simple, ver la foto. Se la envié por WhatsApp. El doble cheque azul se quedó esperando. Minutos después, mandó un audio. La voz quebrada, pero no rota. Ese es mi padre, dijo. Esa cejita, ese modo de agarrar las cosas con los dedos juntos. Él me enseñó a lanzarlo, el trompo. ¿Sabe qué? Voy a ir. No por pleito. Voy a llevar el violín. Si su gente quiere que toque, toco, si no me siento, pero voy. Una semana después pusimos la mesa larga en el faro. Café, pan, vaso con agua, servilletas, la foto ampliada en tamaño 40x60, el reflejo impreso debajo con flechas discretas. Vinieron doña Leonor, doña Ofelia, doña Emilia y Lilia. Se sentaron en un lado. En el otro, Teresa Hernández con su hijo, adulto ya, y un estuche de violín. No hubo abrazos efusivos de telenovela. Hubo respeto incómodo, que es un buen inicio. Yo, que soy archivista, me senté en la esquina. Antes de que hablara nadie, Teresa puso el violín en el hombro y tocó La Llorona. No por ironía, por México. Doña Emilia, a los 3 compases, empezó a llorar con sonido, no de deshidratación. Doña Leonor agarró la mano de Teresa sin pedir permiso. Cuando terminó, Teresa dijo,
No vengo a pedirles cuentas, vengo a ponerle nombre al ahorita. Mi papá fue buen hombre, no hablaba mal de nadie. Cuando arreglaba violines, decía que la madera aprende del golpe y que, si uno la trata con paciencia, canta. Miró el retrato. Yo quisiera que, si les parece, en su casa el retrato se quede con una plaquita chiquita que diga: ese que se ve en el espejo es José. Y que, si me invitan, un día les cuente cómo hacía dormir el trompo con una cuerda más larga que la de cualquier chamaco. Doña Leonor asintió como quien reconoce a familia en una frase. Lilia sacó de su bolsa la estampita vieja de San Judas y la puso junto al vaso con agua. «Para que no se nos caliente la cabeza», dijo. Doña Emilia repitió el gesto de su madre décadas después. «Consuélame, San Juditas, porque a mi niño sí lo hallé, aunque sea tarde». Nadie dijo imposible. Nadie pronunció milagro. Se dijeron nombres. Se sirvió café. Se acordó algo con seriedad. El retrato iría como donación al archivo de la ciudad, con cédula que dijera, sin grandilocuencia: «Retrato familiar, 1935». En el espejo se refleja José Vázquez, 7 años. El retocado en el corpiño oculta los agujeros de la etiqueta que portaba una niña ese día. Documentos anexos, queja de desaparición, lista de aprendices, registro de depósito en Tampico, acta de matrimonio y defunción de José Hernández Vázquez, luthier. Lo demás fueron gestos. Teresa regaló al Faro una grabación de su padre tocando una sonata barata de salón, donde en el fondo se oía un trompo dar vueltas en el piso. Doña Chacha vino con una charola de galletas y dijo: «Yo vi». La archivista del suéter mostaza acomodó la caja con los documentos y antes de cerrarla tocó el filo del papel como quien despide a alguien de viaje. En mi computadora, en la ficha del objeto, en el campo descripción, escribí: «Espejo refleja a un niño invisible en el encuadre principal. No hay imposible. Hay ángulo, azogue, luz y una biografía borrada». La fotografía, sin proponérselo, guardó el nombre que la casa no quiso decir. Esa noche, en mi casa, saqué mi propio álbum. Vi a mis abuelos en ropa de domingo, a mi madre en vestido escolar, a mí con un listón ridículo. Busqué espejos, ventanas, reflejos, no por paranoia, por gratitud. Entendí con una certeza humilde que los imposibles de las fotos antiguas son máscaras para chismes de verdad. Inequidades, vergüenzas, silencios, que el oficio no es desenmascarar por deporte, sino alumbrar lo necesario y respetar lo que no hace falta exhibir, que la técnica de DPI, curvas, azogue, parallax es el camino, la ética el destino, y que, si alguien vuelve a traerme un retrato con un espejo al fondo, prometeré siempre lo mismo: ver con paciencia, preguntar sin morbo, y poner una mesa para quien llegue, con su trompo, su violín o su silencio, porque las historias, cuando se sientan juntas, dejan de reflejar algo imposible y empiezan a enseñarnos lo que sí, que los bordes también cuentan y que a veces el ángulo correcto es el que nos devuelve lo que fuimos capaces de borrar.